Marco Aurelio. Uno de los nombres más recordados de la historia, no solo por haber sido emperador de Roma, sino por haber gobernado con una claridad mental y una serenidad que pocos líderes han alcanzado. Mientras otros emperadores caían bajo el peso del poder, él se convirtió en un ejemplo eterno de control, equilibrio y sabiduría. Un hombre que en medio de guerras, traiciones, pérdidas personales y presiones inimaginables, mantuvo una mente firme y un corazón en calma. Y no lo hizo porque su vida fuera fácil. Lo hizo porque entendió algo que muy pocos llegan a comprender. Algo que más tarde se convertiría en el secreto que dio sentido a toda su filosofía. Pero antes de revelarlo, hay que entender el contexto, la mente y la fuerza interior de Marco Aurelio. Vivió en un mundo caótico. Roma era un imperio poderoso, pero también frágil. Había conflictos políticos, batallas constantes, enfermedades y deslealtad. Y aún así, cada mañana, Marco Aurelio se levantaba, tomaba su pluma y escribía en su diario lo que hoy conocemos como meditaciones. No escribía para los demás, escribía para sí mismo, para recordarse qué tipo de persona quería ser, para recordarse lo que de verdad importaba, para mantenerse centrado, cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Y en esas páginas dejó algo más que pensamientos, dejó una guía para vivir. Hablaba de disciplina, de aceptar la realidad, de no dejar que las emociones te dominen, de mantener la calma cuando el resto pierde la cabeza. Porque entendía que la vida no siempre te trata con suavidad. Entendía que el dolor, la pérdida, la decepción y la injusticia no son excepciones, sino parte del camino. Pero lo verdaderamente sorprendente es cómo él respondía a todo eso. No desde la queja, no desde el miedo, sino desde la serenidad. Porque para Marco Aurelio, lo importante no era lo que le pasaba, sino cómo reaccionaba ante ello. Y aquí está la primera lección. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar lo que haces con ello. Esa idea, tan simple y tan poderosa, fue lo que le permitió mantener su centro en medio del caos. Mientras otros gobernantes buscaban poder, control o gloria, él buscaba equilibrio. Practicaba la humildad. Hablaba de servir antes que dominar, de actuar con virtud antes que con ira, de aceptar el destino sin rendirse y de resistir con dignidad. Era consciente de que no podía cambiar el pasado ni evitar todo lo que vendría, pero sí podía elegir cómo enfrentarlo. Y mientras el mundo veía a un emperador, él se veía a sí mismo como un aprendiz, un estudiante de la vida, intentando entender cómo mantenerse libre dentro de su propia mente. Porque el verdadero enemigo no eran los bárbaros ni las traiciones políticas. El enemigo más peligroso era el desorden interno, la falta de control sobre los propios pensamientos, el dejarse arrastrar por la ira, el ego o el miedo. Marco Aurelio aprendió a dominarse a sí mismo y ahí empezó su grandeza. Porque si no gobiernas tu mente, todo lo demás te gobierna a ti. Esa fue su práctica diaria. No era un discurso vacío, era acción, era disciplina, era coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y con el tiempo, ese dominio interior se convirtió en su mayor poder. Y ahora sí, llegamos al punto más importante, al secreto del estoicismo. El secreto del estoicismo que hizo que Marco Aurelio fuera un gran gobernador era este. Entendió que el verdadero poder no consiste en controlarlo todo, sino en controlarse a sí mismo. Ese fue su legado, esa fue su fuerza, porque puedes perder la fortuna, el reconocimiento o la posición, pero mientras tengas dominio sobre tu mente, no perderás tu paz. El estoico no busca controlar el mundo, busca controlar su interior, y cuando logras eso, nada externo puede romperte. Marco Aurelio no fue grande por su corona, fue grande por su conciencia. Porque mientras otros se perdían en la ambición, él encontraba sentido en la virtud. Mientras otros buscaban placer, él buscaba propósito. Mientras otros querían ser temidos, él prefería ser justo. Y ese equilibrio, esa calma ante la tormenta, esa capacidad de actuar sin dejarse dominar por las emociones, fue lo que lo convirtió en un líder eterno. Hoy, siglos después, sus palabras siguen siendo actuales, porque seguimos viviendo rodeados de ruido, de incertidumbre, de miedo, de distracciones. Pero el secreto sigue siendo el mismo. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlarte. No puedes evitar los golpes, pero puedes decidir no romperte. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes escribir tu respuesta. Y si aprendes a hacerlo, si consigues ese dominio interior, tendrás algo que nadie puede quitarte. Fortaleza mental, claridad emocional y libertad real. Así que recuerda esto. La próxima vez que sientas que todo se desordena, no busques controlar lo que no depende de ti.
Respira. Piensa. Acepta lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí puedes, porque ese es el verdadero poder, el que te permite mantener la calma mientras el mundo arde. Como decía Marco Aurelio, el universo es cambio, nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos. Esa frase lo resume todo. No hay libertad más grande que la de gobernar tu mente. Y no hay poder más auténtico que el de permanecer en calma cuando todo a tu alrededor pierde la suya. Ese fue el secreto del estoicismo. Y ese puede ser también el tuyo. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre mentalidad, filosofía y crecimiento personal, suscríbete para más vídeos como este.